Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el abuso sexual infantil. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Denise Smith Gaudry, quien es licenciada en Psicología Clínica con especialidad en Psicología Industrial, maestra en psicoterapia y doctora en psicología y psicoterapia con la tesis doctoral, tratamiento psicológico de abuso sexual infantil en personas adultas, y también eres perito forense en la materia de abuso sexual infantil. Denise, bienvenida, muchísimas gracias por venir al programa. Al contrario, es un placer para mí, sobre todo para hablar de un tema que tanto nos preocupa y nos ocupa. Y que no es un problema aislado ni que sea un problema lejano, ¿no? Es un problema que en México está latente en la actualidad. Desgraciadamente así es, y de hecho es tan cotidiano que hay cientos de miles de niños que hoy lo viven al interior de su hogar. Decimos que es el crimen al interior de la familia. Un crimen que tiene una prevalencia y una incidencia muy fuerte y de altos niveles en México. De hecho, México es primer lugar en Latinoamérica en abuso sexual infantil. Entonces es un problema que de poco se habla, pero que es necesario tratar y trabajar y sobre todo prevenir, porque son cientos de miles de niños que hoy por hoy lo sufren al interior de su hogar. Si te parece bien, me gustaría que nos platicas cuál es la definición, o si existe una definición en México o en el Código Penal, de lo que es el abuso sexual infantil. Ok, qué bueno que lo preguntas porque hay muchos profesionales que trabajan con este fenómeno y lo llaman de manera diferente. Algunos lo llaman estupro, otros lo llaman daños a la moral, otros lo llaman violación o violencia sexual y no es ninguno de estos términos. El abuso sexual infantil es toda interacción que tiene un adulto con un niño para placer sexual propio de otra persona o comercial. Sin embargo, entre el 20 y el 25% de los abusadores sexuales son menores de edad. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces consideran que solamente cuando se trata de un niño, de un adulto con un niño, eso es abuso sexual. Hay diferentes tipos de abuso sexual, ese es otro que también es importante que sepamos. Primero te voy a decir la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual, porque se confunde. La violencia sexual generalmente es un acto que se comete una sola vez y con violencia, como lo dice violencia sexual. Y muchas veces es por un desconocido. El abuso sexual infantil es una conducta reiterada con el tiempo, o sea, incluso el 68% de los abusos sexuales se comete por más de un año el 68%. Entonces estamos hablando que es una conducta que muchas veces empieza con un vínculo de confianza, un vínculo sexualizado anómalo, y va atrapando al niño y por lo tanto consideramos que es un atrapamiento psicológico. El niño se queda atrapado sin la posibilidad de poder romper esta situación. ¿Por qué? Porque no tiene muchas veces los recursos para poderse escapar o simplemente para poderlo hablar. Y esto, el hecho de que sea recurrente quiere también decir que, bueno, es por alguien cercano. Exactamente, alguien que está muy presente. Su círculo social. Esa es la ventaja que tiene el abusador, que puede estar ahí presente durante años. Incluso hay abusos sexuales que pueden durar hasta 10 años. Mientras más sea el tiempo, mayor el impacto psicológico y emocional. Por otro lado, te decía los tipos de abuso sexual. Hay personas que no consideran que es abuso cierto tipo de conducta simplemente porque tal vez están normalizadas o están muy dentro de la cotidianidad. Como puede ser comentarios sexualizados. Perdón, hay dos tipos de abuso sexual. Abuso con contacto físico y sin contacto físico. Sin contacto físico pueden ser todas esas conductas que son comentarios sexualizados, mostrarle pornografía a los niños. Tengo muchos casos de niños que están viendo pornografía, tal vez no se las muestra un adulto, pero están teniendo acceso a los medios de comunicación y a la computadora. Al Internet, ¿no? Al Internet. Claro. Y esto también puede alterar el desarrollo psicoemocional de los niños. Ahí es donde se encuentra justamente el daño.
Y el abuso sexual con daño psicológico, ya estamos hablando de desde caricias por encima de la ropa. Con contacto. Con contacto. Esto ya es con contacto, caricias por debajo de la ropa, penetración. El más grave es la penetración peneal, o sea, con pene o con objetos o con los dedos, lo que es la digital, o sexo con animales. Esto son conductas que de hecho nos suenan muy fuertes, Sí, pero impacta. desgraciadamente impactan. Bueno, México es uno de los países con mayor embarazos adolescentes. Muchos de ellos son por abuso sexual por parte de un familiar cercano. Entonces sí hay que hablar de esto, hay que considerarlo porque nuestros niños están sufriendo hoy por hoy dentro de su vínculo más cercano, que son los padres que se supone que los deberían de proteger, cuidar y amar, están siendo violentados. El 30% de los casos son del propio padre biológico. El 30%. El 30%, altísimo, ¿no? altísimo. El 30% de los casos es el padre biológico. ¿Existen algunos factores sociales que faciliten la aparición del abuso sexual infantil? Por supuesto que sí. Vivimos en una sociedad, todavía una sociedad muy patriarcal, machista, donde hay prerrogativas patriarcales, donde niños y mujeres pertenecen todavía al patriarca de la familia y por tanto esto permite que pues se pueda hacer con los niños lo que se quiera. Difícilmente las instituciones entran a este ámbito que se considera tan privado. Entonces, con los niños y con las mujeres se puede hacer lo que se quiera allá adentro, a menos de que haya una denuncia. Y difícilmente las víctimas de abuso sexual van a denunciar. En algunas ocasiones, las madres también, por dependencia del abusador, pues no hablan, no denuncian, o en otras sí deciden hablar, pero se encuentran ante un sistema que apoya las prerrogativas patriarcales. Por otro lado, tiene que ver también con la falta de empatía con los niños. Vivimos en un ambiente de adultismo, en donde los adultos deciden por los niños hasta qué sabor les gusta del helado, y por tanto también eso favorece que los adultos se consideren con el derecho a abusar de los niños. Y esto en el caso de que las madres tengan conocimiento, porque también se da el caso de que las madres no tengan conocimiento de lo que le está sucediendo a sus hijos. Exactamente, hay tres tipos de madres. Las que de plano no conocen, desconocen esta condición, o las que sospechan, pero no les consta o no saben qué hacer, y las que definitivamente sí saben. Y hay que ser muy cautelosos con este tema porque a veces se juzga muy duro a las madres. Sin embargo, este problema es transgeneracional. Hay un alto porcentaje de transgeneracionalidad en este problema. ¿A qué se refiere? En México se da por generaciones el abuso sexual. Entonces, hay mujeres que sufrieron el abuso sexual y cuando se enfrentan al abuso sexual de sus hijos, no pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque no desarrollaron los recursos de afrontamiento cuando ellas eran pequeñitas. Entonces, cuando se ven ante el abuso sexual de sus hijos, la misma literatura nos los dice. Se quedan, tal cual les dice, hechizadas. Este es el término que usa la literatura. Se quedan totalmente paralizadas, no saben cómo reaccionar ante el abuso de sus hijos. Entonces, sí es necesario entonces trabajar con las madres, primero que nada. Y no es que sean cómplices, sino que no pueden, en verdad no tienen los recursos de afrontamiento. Por otro lado, en muchas ocasiones no reaccionan porque dependen del abusador, temen represalias del abusador, las amenazas, la misma familia. Cuando hay una familia donde se ha presentado de forma transgeneracional, cubren al abusador, a los abusadores de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta mujer la dejan sola. Entonces, en muchas ocasiones, enfrentarse a esta situación, prefieren definitivamente no hablar. Bueno, pues ya estábamos hablando de que una de los factores sociales que influyen en que se dé el abuso sexual infantil es de la familia patriarcal, ¿no? Así es. El nivel socioeconómico influye también, porque digo, muchas veces lo ves alejado y dices, ¿cómo puede ser dentro de la familia? No sé si influye el nivel socioeconómico, el nivel de estudios que tengan la familia, ¿cuál es la realidad? Eso es un gran mito, ¿eh? No existe nivel socioeconómico para la pedofilia y la pederastia. O sea, definitivamente no lo hay, pero sí nos encontramos que las personas que sufren algún abuso sexual lo que hacen es buscar tal vez un apoyo médico. Las personas de nivel socioeconómico bajo van a centros de salud públicos y las personas de nivel económico medio y alto van a médicos privados. En el público sí sacan estadística. Por eso pareciera
Que se da más. Sin embargo, uno de los factores de riesgo para el abuso sexual infantil, además de ser mujer, tristemente, también es el hacinamiento. Entonces, también podría ser un factor en caso de las personas que viven todos en una misma vivienda. Ahorita en una misma habitación. En una También. misma habitación. Ahorita que dije porcentajes, hay cifras negras en el abuso sexual, o sea, no tenemos exactamente cuántos niños hoy por hoy están siendo abusados. ¿Por qué? ¿Las cifras que se conocen son denuncias? No. ¿Dónde está ese registro? Las cifras que se conocen son estudios de la Organización Mundial de la Salud, quienes han estudiado y han hecho investigaciones con adultos que lo sufrieron en la infancia, porque solamente el 2% de los casos se conocen en tiempo y forma, o sea, mamás o abuelitos que llevan a sus hijos ya definitivamente a un ministerio público. Solamente el 2% es lo que se calcula. El otro 98% se quedan en total impunidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace este tipo de estudios y se calcula que alrededor del 20% de las niñas y del 6 al 10% de los niños. Entonces, si cruzamos los datos con el INEGI de cuántos jóvenes tenemos menores de 18 años, estamos hablando alrededor de 5 millones de niños y niñas que hoy están sufriendo abuso sexual en su ámbito más cercano. Pues es un porcentaje altísimo. Y muchos de los que cometen este tipo de delitos no saben que realmente es un delito, porque muchas veces es algo tan cotidiano dentro de la familia que difícilmente lo ven. Padres de familia que consideran que el hecho de mostrarle pornografía a sus hijos es algo normalizado, porque finalmente lo van a vivir, o sea, los están como formando para la vida. Justo esa es otra de las preguntas que tenía. Como, por ejemplo, en este caso en el que un tipo de abuso sexual infantil es mostrar pornografía, ¿cuál es la delgada línea entre dar educación sexual a los hijos y mostrar pornografía? La pornografía no es educación sexual. La pornografía evidentemente es ya relaciones sexuales que no están formando al niño. Hay que formar al niño en educación en la sexualidad integral y afectiva. De hecho, desde que nacen. Desde que nacen el niño ya vive su sexualidad, ya se vive como niño, se vive como niña, y el órgano sexual más amplio que tenemos los seres humanos es la piel. Entonces, desde que nacen, los tocas y ya está viviendo su sexualidad. Al año 8 meses, la Asociación Pediátrica Americana dice que los niños ya pueden ser educados en la sexualidad y prevenir el abuso sexual, porque ellos ya al año 8 meses identifican las partes de su cuerpo y empiezan a disfrutar incluso de sus genitales. Entonces, que los niños tengan una correcta educación en la sexualidad. Eso es sexo. Eso es relaciones sexuales y eso no es educación sexual. Es como, aparte tiene como otra finalidad. Tiene ¿no? otra connotación. Así es, estimular. Justamente el mayor daño que se llega a realizar con el abuso sexual infantil es en el área de la sexualidad. Son niños, por ejemplo, si tú que tienes bebés, tú sabes que si a un pequeñito recién nacido se le pone a correr, ¿qué pasa con sus piernitas? Pues no reaccionan. Y además le deshacen las piernas. Sí, claro. Lo mismo pasa con el desarrollo. Los niños tienen un tiempo para poder tener cierto tipo de exposiciones o cierto tipo de actividades de acuerdo a su edad y su desarrollo psicoemocional y psicosexual. Si al niño se le expone o se le estimula desde chiquito, evidentemente el área que se va a ver afectada pues es el área sexual. Entonces encontramos personas en la vida, como niños, a corto plazo observamos a niños, son los indicadores con los que podemos observar que tal vez son niños que sufrieron abuso sexual, niños hipersexualizados que tienen conductas sexualizadas que no son acordes a su desarrollo psicosexual, y en la vida adulta pueden ser adultos hiposexualizados, personas totalmente divididas de su cuerpo o hipersexualizados. Estamos hablando también que el abuso sexual, ¿por qué es tan grave? Porque desarrolla consecuencias muy graves para el desarrollo, el desarrollo psicoemocional de la persona y sexual. Justo eso es uno de los temas que quisiera que profundizáramos un poco más adelante, en cuáles son las consecuencias que trae el abuso sexual infantil, tanto a corto plazo, durante también la infancia, como a largo plazo. Pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente Inacible.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus sugerencias y comentarios acerca de los programas, en especial del día de hoy que estamos hablando del abuso sexual infantil con Denise Mir. Denise, hablábamos antes de irnos a la pausa de, bueno, dábamos un preámbulo de cuáles son las consecuencias que sufren las personas que son, o los menores que son abusados sexualmente. Quisiera que hiciéramos la diferencia entre consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Ok, claro que sí. Primero que nada te voy a decir de qué depende que desarrollen o no secuelas. Dependerá de... No siempre desarrollan, ¿por qué? Ahorita te voy a decir. Primero que nada puede haber factores amortiguadores. Cuando hay una familia resiliente, cuando hay una familia amorosa, cuando el niño tiene recursos y una buena autoestima, el niño puede incluso con esos recursos salir adelante. No todo es terapia, no todos los niños necesitan terapia afortunadamente y hay adultos que finalmente no desarrollan secuelas. Se debe a estos factores amortiguadores o resilientes que les llaman. Entonces, ahorita hay muchos estudios en relación a esto para en la prevención poder de hecho trabajar sobre estos recursos, pero los que sí llegan a desarrollar, por eso es tan complejo, porque cada caso es diferente. No hay un síndrome del abuso sexual. ¿Por qué? Porque dependerá de la edad del niño. Mientras más grande, más cuenta se da. Sin embargo, hay otros autores que nos dicen que mientras más chiquito, como se está formando el yo, la psique del niño, mientras más chiquito, que se le estimule de esta manera, puede ser más impactante. Por otro lado, tiene que ver el tipo de abuso. Te comentaba que hay abuso sin contacto físico y con contacto físico. El abuso que tiene más impacto es la penetración, ya cuando hay violación. También dependerá de la cronicidad. ¿Qué tanto duró el abuso? No es lo mismo un abuso que duró un mes a un abuso que dura 10 años. Dependerá también de la fragilidad psicológica del niño. Un niño que viene de un hogar disfuncional, que ya sufre otro tipo de violencia, como puede ser violencia emocional, psicológica o negligencia, evidentemente llegará cuando se enfrente a una condición de abuso, pues debilitado. Y finalmente también tiene que ver con los recursos resilientes con los que cuenta el niño. Entonces, dependerá mucho de estos factores si desarrolla o no las secuelas. A corto plazo podemos encontrar en niños que presentan diferentes tipos de reacciones, síntomas, como puede ser síntomas vinculados con otro tipo de violencia y abusos. A nivel psicológico, pues niños que están enojones o que están muy tristes o que tienen pesadillas, que empiezan a bajar el rendimiento escolar, que de repente son muy peleoneros o niños muy tímidos que de repente se vuelven muy tímidos. Yo siempre les digo a los papás y a los profesores que si un niño cambia, no es normal. O sea, no etiquetemos. Esto también nos sirve como un factor detección. De detección, exacto. Así como es ¿por qué está pasando eso? O sea, si hay síntomas de esto, profundizar un poquito más, sobre todo en los que no son psicólogos. Sí, no, que no son psicólogos y que no está en tu casa, que no sabes o que no tienen conocimiento de que hay un abuso sexual, sino tal vez un niño que está en la escuela y que ya no quiere la escuela o que tiene... Exactamente. No es normal que un niño cambie. No todo es abuso sexual. O sea, porque tiene pesadillas, abuso sexual. No, no, no. O que se haga pipí en la cama o eneuresis, ecopresis, que le llaman los psicólogos. No. Siempre hay que investigar. Estos se llaman indicadores inespecíficos. Indicadores específicos de abuso sexual ya son conductas relacionadas con conductas sexualizadas que no van de acuerdo a su edad. También hay que tomar en cuenta la etapa de desarrollo del niño. A los 2, 3 años los niños se masturban mucho porque acaban de descubrir sus genitales. Entonces, no confundirlo con abuso sexual. De hecho, es cuando los padres es importante que le den educación sexual a los hijos, en la sexualidad a los hijos, y les enseñen que es su cuerpo, que se vale tocar, pero en un espacio íntimo. Pero que también respeten el cuerpo de los demás, porque también les da por querer, es como mi helado de chocolate, ¿de qué lado es el tuyo? ¿De qué sabor es el tuyo? Quiero probarlo. Sin embargo, niños que gimen como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, niños que quieren introducir objetos en los genitales de otros niños o que juegan con muñequitos con dinámicas sexualizadas, eso es un indicador ya muy contundente, pero el que definitivamente hay que tomar en cuenta es cuando el niño lo dice. Solamente el 7% miente.
El 93% de los niños dicen la verdad. ¿Por qué? Porque una condición sexualizada no está dentro del contexto del niño. Un niño que te hable de sexo o de relaciones sexuales o de tocamientos no se supone que debería de estar en su contexto de vida. Aquí me estás hablando de que el 93%... 93. Dicen la verdad. O sea, cuando dicen que les está sucediendo o que están siendo víctimas de... Hay que creerles. Pero también ha de haber un amplio porcentaje de niños que no dicen nada. Exactamente. Por vergüenza, por miedo. O porque no saben. Espérame, además, el 93 dicen la verdad. Sin embargo, se aumenta en un 30% cuando se encuentran en un contexto de divorcio. Cuando hay padres, justamente, que les piden que mientan o que inventen esta situación. Pero esto que me comentas, efectivamente, muchos de los niños, por eso los niños llegan adultos sin haberlo hablado, porque tienen miedo. Muchos de los adultos, de hecho en terapia nos dicen, es que yo pensé que nadie me iba a creer y pensé que era la única. Efectivamente. Eso es la verdad, y lo hemos visto en el tema de justicia para adolescentes y niños, en que no se le da credibilidad a los niños y adolescentes. Exactamente. A la palabra del niño. Porque estamos en este mundo del adultismo, en donde el adulto te callas y obedeces. Y lo que tú dices, muchos de los niños cuando finalmente hablan le dicen, ay, perdón, a mí no me pasó nada, yo también lo viví. Cuando son estas familias, cuando suceden transgeneracionalmente, mira, estoy muy bien, no me pasó nada, tú también vas a salir adelante. Entonces el niño se calla porque piensa que es parte de la cotidianeidad. Entonces imagínate si un niño que está siendo abusado, bueno, cuando digo niño es niño, niña o adolescente, está siendo abusado por papá, la mamá no me cree o no me protege, se habla de que el niño está viviendo en una orfandad emocional y psicológica que le va a traer unas consecuencias terribles en la vida adulta. Y aparte, podríamos hablar de la revictimización, ¿no? Revictimización, eso es revictimización. El abuso sexual infantil como tal es victimización primaria y la revictimización es cómo el contexto va a reaccionar. Si es un contexto que lo protege, un contexto resiliente, el niño muy probablemente salga adelante. Si es un contexto que finalmente la madre sí le cree, pero la familia la criminaliza y luego llega a un sistema judicial que no está preparado, es una revictimización secundaria terrible, que puede ser incluso más grave que la victimización primaria, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en los pocos casos que pudiera llegar a esto, a una denuncia, el niño tendría que sufrir esta victimización por varias instancias. Por supuesto que sí, de hecho en eso estamos trabajando, porque lo que están haciendo hoy por hoy es trabajar con tratar al niño en el sistema judicial como un adulto. Lo entrevistan como adulto, no le tienen el tiempo, el niño tiene que primero tener confianza. Entonces es necesario que el niño entre a un ambiente en donde se sienta cómodo, se sienta a gusto, y no es así. Les hacen entrevista con preguntas dirigidas, con preguntas ya muy hechas, que evidentemente los niños son complacientes, los niños son obedientes y van a contestar lo que tú quieras. Y no, por ejemplo, existen para las mujeres los centros de justicia para las mujeres, ¿no? Y entonces se trata y se busca que las mujeres sean tratadas de una manera más pues empática, podríamos decirlo. ¿Y esto no existe para los niños? No, definitivamente no, y te voy a decir porque tristemente en México todavía lo que es el peritaje psicológico está en pañales. Entonces, a cualquier persona que es psicólogo, incluso yo he encontrado a personas que ni siquiera han terminado la carrera de psicología y los ponen de peritos. Entonces nosotros, yo doy cursos de abuso sexual, muchos peritos de fiscalías, de ministerios públicos me buscan, digamos que es un entrenamiento particular, porque no se los dan en la institución en donde están trabajando. ¿Tú irías a un oculista si te duele la rodilla? Evidentemente no. Los psicólogos también tenemos ciertas especialidades. Y entonces no es posible que metan a fiscalías y a ministerios públicos y a todos estos sistemas de justicia psicólogos que ni siquiera, bueno, son psicólogos clínicos, o son psicólogos sociales, o psicólogos laborales, no son psicólogos forenses. Entonces, ese es el nombre de la especialidad correcta que tiene que tener. Psicología jurídica. Psicología jurídica. De hecho, es necesario que en México pues exista la especialidad en psicología jurídica, y hoy por hoy la UNAM acaba de aperturar justamente esta maestría, ¿no? licenciatura, creo que es a nivel licenciatura, pero lleva 2 años, 3 años, pero los que hoy están ejerciendo en las fiscalías y ministerios públicos
y en tribunales no tienen esta especialidad. Son personas que vienen del área muchas veces clínica y no es lo mismo una evaluación clínica que una evaluación un peritaje forense. No son especialistas tampoco en los temas. Entonces, por ejemplo, desconocen las características psicológicas de una persona que ha vivido abuso sexual. Y el abuso sexual, como te lo decía, no deja huella física. Entonces, y también es cometido en la opacidad, ¿no? Totalmente. Esa es otra de las cosas. ¿Cómo comprobar o cómo comprobar la comisión de este tipo de delitos cuando muchas veces la mayoría de los casos se cometen en la opacidad, en el ámbito más privado, íntimo, en el ámbito íntimo, y solo tienes como primera prueba lo que está... El testimonio del niño. Sí. De hecho, los únicos testigos son el abusador y el niño. Entonces estamos enfrentando a un niño contra un adulto. Un niño que tiene emociones y sensaciones por este adulto. Un adulto que muy probablemente esté muy vinculado emocionalmente con él. Entonces, estamos hablando de lo que se tiene que hacer es trabajar con la credibilidad del testimonio. Es necesario entonces hacer todo el análisis a través de la rigurosidad científica, que esa es otra. Muchas veces los psicólogos están peleados con el método científico. Entonces, si de por sí es muy complejo evaluar la credibilidad del testimonio, que hay metodología, imagínate ahora si lo haces sin un método científico. Entonces estamos viendo que son evaluaciones psicológicas, muchas veces subjetivas, muchas veces con opiniones personales. Y esto van a ser las herramientas que va a tomar el juez para tomar una determinación. Y sobre todo si no se conocen cómo son las características, cómo el niño realmente se vive dentro de una condición de abuso, muy probablemente le crean al abusador, porque los abusadores tienen ciertas características personales que los hacen mantenerse impunes. Entonces es muy complejo. Que también dentro de uno de los artículos hablas de cómo los abusadores utilizan herramientas... El secreto. Sí, y persuasivas también ya dentro de los procesos judiciales. Totalmente. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, en el caso del peritaje, el abusador muchas veces ha pasado por diferentes evaluaciones y ya se la sabe. Entonces él va a tratar de engañar. Y el niño, si no se tiene la pericia para poder conocer el hecho, difícilmente va a hablar. Y más si se le presenta ante una situación que lo intimida, ante un escritorio, en un ministerio público, muy probablemente el niño no hable. Y sobre todo porque durante mucho tiempo el abusador le estuvo diciendo que su secreto, que muchas veces lo amenaza con lastimar a la mamá, con matar al hermanito. Les pueden decir que es su culpa, ¿no? Que él lo provocó. Así lo manejan. Dentro del pensamiento perverso, anómalo del abusador, culpa al niño. Esta culpa y esta responsabilidad y vergüenza por la cual el niño mantiene el secreto es lo que va a ser una de las causas de la que ese niño desarrolle secuelas en la vida adulta. Encontramos adultos que sienten asco y vergüenza por su cuerpo, se sienten responsables del hecho y en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, es por lo cual no hablan. El secreto es lo que va a mantener el vínculo anómalo. Y dentro de los procesos penales, ya hablábamos que, bueno, solo se tienen estos dos testimoniales o de testimonios de la víctima y del abusador. Ajá, sí, del imputado. Uh-huh. Pero, y para también los peritos, o sea, yo no sé qué tan fácil puede ser definir qué tipo de abuso sexual fue. Okay. ¿Están tipificados los abusos sexuales como estos dos estilos que tú me mencionabas? Qué bueno que tocas el tema. Definitivamente no. No están completos ni tipificados correctamente en el Código Penal, tanto, bueno, de la Ciudad de México los códigos penales, como el federal. El federal está más completo, sin embargo, no está tan completo como se requeriría para saber exactamente qué es abuso sexual y cuáles son las tipologías del abuso sexual. Está de forma muy general a criterio del juez. Entonces, si el juez no considera que fue abuso sexual, nada más por ejemplo, fueron unos toqueteos. Abuso sexual que no tiene contacto, pues... Exactamente, ¿cómo lo compruebas? Yo ahorita tengo un caso de unas niñas que se les presentó abuso sexual. En verdad, el abogado es un abogado muy insistente, pero van varios jueces que desestiman. Dicen, es que esto no es abuso sexual porque la niña no tiene ningún daño.
físico. Y esa es otra de las graves, deficiencias que tiene el sistema. Lo primero que hacen es mandarlo a médico legista al niño. Entonces estamos hablando que en la mayoría de los casos no hay secuela. Y no hay una violencia física No tampoco. hay violencia física, todo es un atrapamiento psicológico. Hay que romper justamente. El psicólogo forense es lo que requiere, romper con este silencio. Y eso, para eso se necesita pericia. Para eso se necesita entrar a ese vínculo. Tiempo, ¿no? Sí, tiempo. Yo cuando hago un peritaje, mínimo son 6 sesiones. Y en las primeras es ganarme la confianza de ese niño, entrar en este vínculo con él, para que finalmente, a través de juego, todo es lúdico. El niño no se entera que está siendo evaluado, a diferencia de un sistema judicial. En el sistema judicial, desgraciadamente, no hay los recursos ni de tiempo, ni humanos, ni nada, para poder establecer este vínculo. Y por tanto, la información que se saca a veces está muy viciada, si es que se logra sacar algún tipo de información. Eso es lo más grave. Pero hace rato me preguntaste de las secuelas a corto y a largo plazo, y ya nos fuimos. Mira, a largo plazo podemos encontrar todas estas que te dije, niños que tienen pesadillas, problemas de conducta y demás. A largo plazo hay ciertos trastornos, de hecho, relacionados con el abuso sexual, incluso la esquizofrenia. Trastornos ansioso-depresivos, trastornos límite de la personalidad, trastornos como la bulimia, la anorexia. Entonces, se han hecho estudios con adultos que hoy por hoy están sufriendo ese tipo de trastornos, inclusive el trastorno de estrés postraumático y trastorno a la vida cotidiana, inadaptabilidad a la vida cotidiana. Se han hecho estudios en personas que padecen hoy por hoy ese tipo de condiciones en los centros de salud, y muchos de ellos, un alto porcentaje, sufrieron abuso sexual en la infancia. Estamos hablando que si se hubiera podido prevenir, el sistema de salud, ya si hablamos en términos económicos, el sistema de salud evitaría hacer este gasto, podría evitar. Ese es otro de los temas que me gustaría que habláramos, de este problema, y grave problema por lo que nos estás diciendo. ¿Es un problema de qué tipo? ¿Es un problema de salud o es un problema de seguridad pública? Porque pues también son delitos. Yo creo que, o educativo. Yo creo que las tres. Yo creo que los tres. Yo trabajo en las tres áreas. Trabajo desde la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? Trabajar sobre la base, la estructura social que hoy por hoy mantiene el abuso sexual. Es esta estructura patriarcal. ¿Cómo hacerlo? A través de la educación, a través de los medios de comunicación, del llegar a las instancias, justamente. Y ha habido, recientemente hubo una campaña del CONAPRED. Es como muy choqueante, no sé de qué era, pero pues, sí era. Le cambiaba, yo un adulto que sé que existen este tipo de cosas, me parecía algo muy impactante y muy crudo y muy duro, que no quería yo escuchar. No sé cuánta gente le pasa esto. A mucha gente, bueno, mi marido me dice, no me hables de esos temas, por favor, no quiero saber. Si vemos una película que sale el tema, ¿por qué? Porque nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad, que podemos estar en riesgo, cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumarnos. Muchas personas justamente por eso se sienten en total desprotección, porque están dentro de un sistema que no los quiere escuchar, que nadie ve por ellos y se sienten totalmente solos. Y esto exacerba la sintomatología. Y, por ejemplo, este tipo de campañas sí funcionan. Seguramente han de haber generado mucha denuncia. Yo le apuesto más a la información a los niños. Nosotros en la fundación que presido decimos que un niño informado es un niño protegido. Entonces, si tú desde chiquito vas blindando al niño con información, el niño se va a poder proteger más fácil, porque siempre el abuso sexual los toma por sorpresa. Porque, como decíamos, el abusador no es una persona violenta y entra de una manera muy seductora. Entonces, el niño generalmente entra tal vez a través de regalos, a través de cierta atención que le brinda el abusador, y muchas veces está totalmente con la guardia abajo. Pero mientras más información tenga, es más factible que el niño se pueda proteger. También la prevención secundaria es ir directamente a trabajar con niños, profesores y padres de familia. Y la prevención terciaria es trabajar directamente con las personas que ya lo sufrieron, que no lo vuelvan a sufrir, y sobre todo con el sistema de justicia. Trabajar en la ley. La ley no tipifica correctamente el abuso sexual, entonces tenemos un 98% de impunidad. Justo quisiera que profundizáramos un poquito en cómo está tipificado en los estados, cuáles son los casos
más graves que tenemos, pero tenemos que hacer nuevamente una pausa. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando del abuso sexual infantil. Denis, antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba por la legislación. ¿Cómo está tipificado? Ya me decías que no está correctamente tipificado el delito de abuso sexual, pero ¿cuál es la realidad de la legislación en México? ¿Cómo está tipificado en la mayoría de las entidades federativas el delito de abuso sexual? Tristemente, en unos estados, de hecho, ni siquiera está tipificado como abuso sexual, está como estupro o como daños a la moral. Y en otros estados, bueno, hay en un estado de la República en donde es más grave robarse una vaca que violar a una niña. Entonces no le están dando la importancia que realmente representa. Y más lo que te digo es por las cifras que tú me estás reportando. Terribles. Son cifras altísimas. ¿El Estado tiene detectado esto como un problema de prioridad? Definitivamente no lo tiene detectado como un problema de prioridad. México, de hecho, es número 1 en violencia física, violencia sexual y homicidios contra menores de 14 años. Y no observamos que se esté llevando a cabo ningún tipo de medida para minimizar estos niveles. De hecho, el porcentaje está en incremento. ¿Cuál es la edad más vulnerable para los menores de ser víctimas de abuso sexual? Hay diferentes, dependerá del tipo de abuso. El tipo de tocamientos es cuando son más chiquitos, entre los 5 y 8 años. ¿Por qué? Porque todavía no pueden llegar a una penetración. Entonces, generalmente se observa que los niños es cuando más son víctimas de lo que son tocamientos. ¿Por qué? Porque no pueden penetrarse, porque fisiológicamente todavía dejarían huella. O sea, los dañarían tanto que sería muy difícil salir impune. Conforme las niñas van creciendo, entre 11 y 14 años, es más fácil que empiecen entonces ya el tipo de abuso sexual por penetración. Entonces, sí. ¿Y cuál es los generadores de los victimizadores, de estas personas que cometen abuso sexual infantil? ¿Cuáles son las características? Las características, ok. Mira, sería muy padre poder decir, mira, ahí va un abusador. Desgraciadamente puede ser cualquiera. 13% de mujeres. Las mujeres, la mayoría son hombres. Muchos de los que cometen, ese es uno de los grandes mitos, se considera que tal vez las personas que cometen abuso sexual es porque lo cometieron, lo vivieron en la infancia. Es un gran mito. Porque entonces, si la mayoría de las que sufren abuso sexual son niñas, la mayoría de abusadoras serían mujeres. Solamente entre el 20 y el 25% se convierten en abusadores. Encontramos abuelos, abuelas, primos, niños. El perfil del abusador como tal no se tiene definido. Lo que sí se tienen definido es cierto tipo de características psicológicas. Una de ellas es la falta de empatía por las necesidades del menor. Otra es el narcisismo, el sentir yo soy superior y puedo tener acceso a tu cuerpo. Otra de ellas es la falta de control de impulsos, porque yo puedo ser pedófilo y no ser un pederasta. Hay una diferencia entre estas dos, ahorita te voy a explicar. Yo puedo tener gusto por los niños, pero tener control de mis impulsos. El pederasta es el que ya accede a lastimar al niño. El pedófilo es el que nada más se limita a tener el gusto por los niños. Sin embargo, puede ser un pedófilo que ve pornografía. Yo digo, bueno, ¿hasta dónde no es un pederasta? Que si se produce la pornografía es porque este señor la consume. Claro. Entonces, en ese momento yo considero que se convierte en un pederasta. Y hay pederastas que no son pedófilos, los que venden la pornografía pero no la consumen. Es muy complejo ahí la terminología, pero lo que sí es un común denominador es la falta de empatía ante las necesidades de los niños. Y la falta de regulación. Y la falta de control de impulsos, así es. Quisiera que nos hablaras de quién es el que tiene que denunciar este tipo de delitos. Es muy complejo porque la mayoría se da en el ámbito íntimo. Entonces, cuando finalmente el niño lo habla, muchas veces se conoce por accidente, porque el niño habla de este juego que está viviendo con papá. En la mayoría de los casos pasa así, o sea, difícilmente un niño va a llegar a denunciar a esta persona que quiere. Entonces, y aparte, ¿cómo denunciar? Tiene que pasar por un adulto, no va a llegar a la agencia del Ministerio Público. Así es, no hay manera. Existe. A veces ni siquiera conoce el lenguaje. Y en muchas ocasiones, el niño siente placer.
Es algo muy excitante porque en los genitales tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces el niño está sintiendo placer. Entonces jamás va a pensar que es algo malo. Tal vez esté recibiendo regalos. Entonces puede ser una condición que el niño considere de hecho hasta agradable. Pero cuando es descubierto, corresponde a los adultos llevar al niño obviamente a Ministerio Público. La madre sería uno de de las personas importantes, los abuelos, los tíos, pero el problema es que si no son los responsables legales del menor, entonces sí es ahí es donde se complica. O sea, puedes tú como alguien que sospecha que Sí. se está cometiendo abuso sexual infantil, por ejemplo, tu vecino, Sí. ¿puedes denunciar? Sí, de forma anónima lo puedes hacer o de forma presentarte diciendo quién eres a la Procuraduría del Menor, al DIF. Entonces, también los psicólogos, es importantísimo que lo sepan los psicólogos, porque los psicólogos esto en muchas ocasiones lo desconocen. En la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, dice que los psicólogos, que si estás en terapia con un niño y finalmente el niño lo dice, o el niño, tú sabes que el niño está viviendo esta condición ya de abuso sexual o de cualquier tipo de abuso, es importante que tú lo digas, porque si no lo que puedes caer es una responsabilidad por omisión. Y la sanción es que te quiten la cédula, si alguien se entera. Entonces, es importante también que sepan que lo pueden hacer de forma anónima. Si ven que los padres, los responsables legales no reaccionan, la primera reacción sería decirle a los responsables legales, tal vez a la mamá o al papá, que son los que llevan al niño a terapia. Si estos no reaccionan por protección del niño, sí es importante denunciar. Si quieren de forma anónima, y como Claro. dicen, ay, sí, de forma anónima, si saben que tú sabes. Sí, Bueno, pero no es importa. necesario por la protección del niño. También existen pues, nuevas herramientas que se han hecho más conocidas, como por ejemplo el número de emergencias 911. Así es. Se sabe de algunos casos recientes en que los menores han llamado por violencia intrafamiliar, ¿no? Así, porque el papá estaba golpeando a la mamá y llamaron y pues gracias a eso se desplegaron las unidades. También el 911 sería una herramienta para poder denunciar este tipo de abusos. Si se le enseña a los niños, estoy segura que sí. Los niños son maravillosos cuando se les enseña este tipo de herramientas para su cuidado. Yo creo que sería una buena herramienta siempre y cuando se les capacite. Que ellos puedan identificar. Nosotros tenemos programas para que ellos puedan identificar cuando están en situaciones que les llamamos nosotros emocionalmente desagradables, para que tengan las técnicas de afrontamiento y puedan salir de esta situación desagradable. Pero sí hay que entrenar a los niños. En la subcomisión de niñez en la cual participó, las asociaciones civiles promueven mucho que los niños conozcan sus derechos. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, también los niños primero, antes de educar a los hijos, a los niños, también hay que educar a los padres. Porque si un niño que está queriendo luchar por sus derechos, los padres son los que los violentan, pues difícilmente el niño va a tener acceso a una herramienta como puede ser el 911. Muchas veces puede ser factor de que lo violenten más. Quisiera que volviéramos un poco a la participación de los menores abusados en el proceso penal. Tuviste la gentileza de compartirme un artículo en donde se hablaba de que hay tres opciones: de que participen durante el proceso penal, que es lo que me decías, que muchas veces los quieren que comparezcan en el juicio, que sean testigos dentro del juicio cuando es una condición pues intimidante, y también pues podrían quedar vulnerables cuando no comparece el niño y la prueba anticipada. Platícanos un poquito de estas tres modalidades de participación del menor abusado sexualmente en los procesos penales. Sí, mira, desgraciadamente, efectivamente, todavía se le sigue, no todavía, de hecho, en la mayoría de los casos se pide que el niño comparezca y se le carea con el abusador. Se le presenta a una persona que tiene mucho más recursos que el niño, que muy probablemente se ponga a llorar o se lo quede viendo o le diga, no es cierto, tú lo imaginaste. Está muy bien documentada que el niño tiende a retractarse y dice que lo soñó, que eso no pasó, y sobre todo que al ver a esta persona que sufre y al ver que todo su ámbito familiar pues se ve alterado, y de hecho hasta en muchas ocasiones viene una condición tal vez de divorcio, pues el niño tiende a retractarse. Y sobre todo también otra cosa que es importantísima, es necesario que jueces, magistrados, abogados se capaciten en este tema. ¿Por qué? Porque están exigiendo a los niños que tengan la estructura mental de un adulto. Piden
datos, piden cuándo fue, dónde fue, qué fue lo que pasó, a qué hora pasó, quiénes estaban por ahí. Cuando es un niño menor de 7, 6 años, el niño todavía no puede contextualizar. Difícilmente dice, es más, no puede decirte ni hora, ni día, ni fecha, ni nada. Los jueces lo están exigiendo, porque si no desestiman los casos. Entonces sí es importante que los jueces conozcan las etapas de desarrollo psicológicas y emocionales y de estructura de pensamiento de los niños, porque entonces lo que hacen es pensar que el niño está mintiendo. Muchos de los psicólogos también las desconocen. Entonces a la hora de dictaminar, sospechan de que el niño, tal vez porque no tenía mucho detalle la narración. Entonces, uno de los metodologías que nosotros utilizamos es el SBA, que justamente habla de 19 criterios que plantean el tipo de detalles que pone el niño, la edad del niño, que hay que considerar, más toda la fenomenología, todo el lenguaje no verbal, que también hay que observar, y todo filmado. Hoy por hoy, raro se filma. Entonces, ¿qué hace? Reiteradamente al niño lo están interrogando y tú ves que lo interrogan como un adulto, lo sientan frente a un escritorio. Hay algunas herramientas como es Antena, que es un sistema que se implementó de hecho en la Ciudad de México. Sin embargo, la herramienta está muy adecuada. El problema es quién la está utilizando. Es un psicólogo que se pone atrás de una pantalla con una abejita, pero muchas veces el psicólogo no está capacitado para tener la interacción con el niño. Entonces, sí, todavía al sistema de justicia le falta mucho para poder interrogar a los niños. Es que es una especialización, o sea, es una capacitación muy, muy especializada. Muy específica. Debería de haber jueces especializados en este tipo Totalmente. de Y además otra. Y operadores. Y operadores Ministeros del públicos sistema. y todos. ¿No? Exactamente. Y además otra. Interpretan. Utilizan todavía muchas pruebas proyectivas. La prueba proyectiva es subjetiva. Entonces hay que utilizar herramientas, y todavía también en México estamos en pañales, para herramientas particularmente para peritaje forense y sobre todo estandarizadas en nuestro país, que todavía no hay. Estamos empezando a hacerlas. Entonces sí es importante también que se compare con evidencia científica, no hacer meras especulaciones. Si tú observaste una conducta en el niño, comprobar con evidencia científica que coincide con lo que dicen todas las investigaciones. Eso tampoco se hace en muchos de los casos. Entonces vemos peritajes muy carentes de información y de análisis científico. Por tanto, estamos exponiendo al niño a que constantemente y en reiteradas ocasiones, como se duda de estos dictámenes, se le exponga a otra investigación o a careos o audiencias. La revictimización. Revictimización, y el niño muchas veces puede incluso tener trastorno de estrés postraumático o estrés traumático continuado, lo que llamamos los psicólogos, que puede derivar en consecuencias muy graves para su desarrollo psicológico. Pero esto no lo ven los jueces. Esto simplemente lo ven como un expediente más. Otra, los niños a terapia. Todos a terapia. Los niños no todos necesitan terapia. Te decía que a veces las condiciones del hogar, resilientes, amorosas, de contención, o los recursos propios del niño pueden ser suficientes como amortiguadores para que no se desarrollen estas secuelas. Hemos observado que en el sistema judicial todos los niños a terapia. Puede ser iatrogénico. ¿Qué significa esto? Puede ser más dañino que la victimización primaria si el psicólogo puede ser un factor de victimización secundaria si no sabe trabajar la condición traumática, si no conoce las características psicológicas de un niño que ha vivido esta situación, o si el niño no lo necesita, porque una terapia psicológica representa una condición ajena a su cotidianidad, que lo va a estar desprendiendo de su ámbito de juego, sí, claro, de su cotidianidad, y por tanto el niño hasta se puede vivir estigmatizado. Entonces, en estos casos se está contemplando la terapia como un tipo de reparación del daño para los niños. Así es, y no siempre se necesita. No siempre se requiere, y se necesitan también protocolos especiales. Los psicólogos necesitarían estar también especializados en protocolos para trabajo con niños de estas características. Desgraciadamente, en México, bueno, mi tesis doctoral fue uno de ellos, me di a la tarea de investigar si existían protocolos directamente para trabajo de trauma por abuso sexual.
Hay grandes esfuerzos por asociaciones, sí, lo reconozco, pero no están validados científicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos qué están haciendo, porque no miden. Entonces no sabemos si están realmente ayudando o están perjudicando. Sí es importante que tal vez los resultados que están obteniendo, si midieran, nos pudieran dar un poco de luz para saber si lo que están haciendo está, es adecuado. Entonces, hay protocolos en otros países que están estandarizados en esos países. Mi tesis doctoral fue traérmelo a México, trabajarlo en México con población mexicana. Es un protocolo cognitivo-conductual con muy alto nivel de éxito, en verdad, pero fue en adultos, pero está el de niños también. O sea, mi postdoctoral va a ser en niños. Y la idea cuál es, justamente trabajar esa condición traumática, porque la condición traumática que se gesta es una condición que le va a alterar su desarrollo de vida. Entonces, por eso es tan importante no solo que el sistema de justicia reaccione, que la familia también reaccione y también la parte clínica, que también tenga todas las condiciones para dar una solución integral. Pues, Denise, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar de este tema tan importante y tan delicado que se está viviendo en México y estaremos muy al pendiente de los resultados de tu postdoctorado. Al contrario, es un placer para mí, sobre todo compartir, que nos den un pequeño espacio, aunque sea aquí, para poder hablar de este tema que tanto nos preocupa. No, pues muchísimas gracias. Gracias. Al auditorio también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.